Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la patología del corazón y entre ellas vamos a hablar sobre la patogenia de la cardiopatía reumática. Para empezar, tenemos que entender que la cardiopatía reumática viene principalmente de lo que es la fiebre reumática, que esta es una enfermedad inflamatoria aguda y que principalmente se produce por la infección del estreptococo del grupo A, estreptococo beta hemolítico del grupo A, para ser específicos. Principalmente este va a provocar un episodio de faringitis y de allí progresivamente este puede evolucionar hacia una fiebre reumática, lo cual va a dar la presencia de la cardiopatía reumática que se presenta durante la fiebre reumática, ¿no? Y es así como este evoluciona. Entonces, la cardiopatía reumática principalmente afecta a lo que es el corazón y principalmente afecta a lo que es las válvulas del corazón, en este caso la válvula mitral. Para ser más específicos, vamos a hablar acerca de la patogenia de esta cardiopatía reumática, la cual principalmente es una reacción de hipersensibilidad que existe entre los antígenos del estreptococos del grupo A y que va a haber una reacción cruzada con antígenos del huésped o de la persona a la que esté produciendo la enfermedad, ¿no? Entonces decimos que los antígenos de las proteínas M de algunas cepas de los estreptococos se van a ligar o se van a unir a lo que son las proteínas del miocardio y a las de las válvulas cardíacas. Entonces esto va a causar una lesión por activación del complemento, ya que las células van a expresar o van a expresar el receptor FC, que es necesario para las reacciones inmunitarias. Entonces van a venir los linfocitos CD4, van a reconocer algunos péptidos de estos estreptococos y va a dar lugar a la reacción cruzada con los antígenos de la misma persona, y esto va a producir una respuesta inflamatoria mediada por citocinas, y cabe destacar que va a existir un retraso de 2 a 3 semanas para la manifestación de los síntomas tras la infección, ya que esto se explica porque necesita haber un tiempo para que haya una respuesta inmunitaria de parte de la persona, y, los estreptococos no se van a identificar en este tipo de lesiones, ya que solamente una minoría de las personas que se infectan con fiebre reumática lo llegan a desarrollar, algo del 3%. Y para finalizar, en cuanto a la patogenia, las lesiones crónicas y fibróticas van a ser consecuencias o es la consecuencia de una curación y de una cicatrización y asociada a lo que vendría a ser una inflamación aguda. Entonces, en lo que es la cardiopatía reumática, va a haber una inflamación aguda y esto va a generar que haya curación y cicatrización, y principalmente esto se va a localizar en lo que va a ser en las válvulas del corazón, como también en cualquier otra estructura del corazón, sea endocardio, miocardio o pericardio, ¿no? Hablando acerca de la morfología de la fiebre reumática, vamos a empezar hablando de la fiebre reumática aguda, que estos son
se va a caracterizar, ¿no?, por focos inflamatorios que va a estar disperso en distintos tejidos. Estas lesiones inflamatorias que podemos verlos en el miocardio son los llamados cuerpos de Ashok, que son signos patognomónicos de la fiebre reumática. Y para verlo más concisamente, en esta placa histológica, esto de aquí es un cuerpo de Ashok. Como lo podemos ver en esta segunda placa, cuerpos de Ashok, que son acúmulos de linfocitos, principalmente de linfocitos T con macrófagos. De allí vamos a tener lo que es las células de Ashok, ¿no?, que aparecen como salpicadas dentro de las zonas de necrosis fibrinoide. ¿Ya? Vamos a verlo también en estas placas. Tienen lo que son las células de Aniti-Shock. Van a presentar núcleo centrado y van a presentar la cromatida como en forma de oruga. Estos cuerpos de Aniti-Shock estas células de Aniti-Shock se van a localizar dentro de los cuerpos de Shock y van a llegar a producir signos visibles, ya sean, o van a llegar a producir una pancarditis que va a poder localizarse lesiones tanto en el pericardio, en el miocardio, en el endocardio, como en las válvulas. Especialmente en las válvulas van a presentar lo que son las vegetaciones, lo que vemos en esta imagen inferior. Continuando, vamos a tener la morfología de la fiebre reumática crónica. Vamos a tener lo que es una inflamación aguda, y esta inflamación aguda va a hacer que estos cuerpos de Aniti-Shock, que ya lo vimos en la fiebre reumática aguda, aparezca cicatrización y aparezca reparación como resolución de esta inflamación aguda, lo que me va a dar o va a generar un cuadro de estenosis de las válvulas, principalmente de la válvula mitral, pero en este caso no quiere decir que no se desarrolle tanto en las válvulas aórtica como en la válvula tricuspidea, pero principalmente se desarrolla en la válvula mitral. Entonces, una diferencia esencial es que en la fiebre reumática crónica ya no tendremos los cuerpos de Shock, ya vamos a tener directamente producto de la inflamación una cicatrización y una fibrosis principalmente localizada en las válvulas, en este caso en la válvula mitral, lo cual esto va a generar o va a producir lo que es la estenosis, principalmente las complicaciones de una fiebre reumática es la estenosis mitral y la regurgitación mitral. ¿A qué llamamos la estenosis mitral? Va a haber una disminución de lo que es la apertura de la válvula, entonces va a haber un estrechamiento de la válvula, lo cual va a llegar a producir un menor paso del flujo sanguíneo del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, como vemos en la imagen posterior izquierda. Y esto va a llegar a producir
a su vez, en la aurícula izquierda, una dilatación, como podemos ver en la imagen inferior, va a llegar a producir una dilatación auricular, y esto a su vez va a llegar a producir fibrilación auricular. Y esto junto llega a agravar más el cuadro. También una característica en la estenosis de las válvulas mitrales es que va a haber neovascularización, como podemos ver en la imagen inferior media. Y otras complicaciones es la regurgitación mitral, en cuanto el flujo debería pasar por la válvula aórtica para la circulación mayor. Esta va a retroceder por la válvula mitral hacia el atrio izquierdo, de la válvula del ventrículo izquierdo al atrio izquierdo, ¿ya? Y por último, en la imagen inferior derecha, podemos ver el engrosamiento de la válvula, que es ya característico en una fiebre reumática crónica.